Buenos días a todos y a todas nuevamente. Esperamos se encuentren bien. Estamos en la tercera jornada de nuestra mesa 255 de las jornadas de Sociología y primer seminario de actualización en teoría de sistemas, investigaciones en comunicación y teoría de sistemas. Les doy la bienvenida de nuevo. Vamos a tener varias sesiones el día de hoy. La primera dedicada a filosofía, en la que tenemos muchas expectativas puestas porque entiendo que son las ponencias más críticas a propósito de la teoría de sistemas, así que nos vamos a divertir un rato conversando con los colegas que tan atentamente han escrito y aportado sus contribuciones para jerarquizar nuestra mesa. Les doy a todos la bienvenida y muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho. Bueno, la sesión dedicada a filosofía va a tener tres ponencias, la del profesor Ángel Gutiérrez, la del profesor Esteban Kaipel y la del profesor Fernando Peirón. Voy a dar una semblanza de cada uno sucesivamente, luego vamos a tener un comentarista de lujo, que es el profesor Gonzalo García Espinosa, y una vez terminada la devolución del profesor García Espinosa, vamos a abrir al debate y a la discusión colectiva. Bueno, comenzamos el programa con la ponencia del profesor Pedro Cárcamo. Denme un segundito que abro la semblanza. Bien. Bien, como les decía, el profesor Pedro Cárcamo nos va a presentar su trabajo El problema del concepto de cultura para la fundamentación de las ciencias sociales, una lectura filosófica de las implicancias de la teoría de sistemas sociales. El profesor Cárcamo es sociólogo de la Universidad Diego Portales de Chile y estudiante de magíster en pensamiento contemporáneo en la misma universidad. Está interesado en trabajar temas de teoría social desde una mirada que integra la filosofía. Profesor Pedro Cárcamo, es un gusto tenerlo con nosotros esta mañana. Le cedo la palabra a partir de este momento. Buenos días, ¿se escucha bien, verdad? Se escucha perfectamente. Ya, entonces comienzo. Bueno, antes de comenzar quería agradecer a la organización por este espacio que han preparado y por todo el trabajo que supone todo esto. Me disculpo desde ya también por no poder explicar con toda la profundidad necesaria lo que quiero presentar y aprovecho de advertirles que el trabajo que presentaré es algo que aún está en elaboración, por lo que agradezco de antemano todas las críticas que tengan y espero con hartas ganas el debate. Bueno, el título de mi presentación es, como ya comentamos, El problema del concepto de cultura para la fundamentación de las ciencias sociales, una lectura filosófica de las implicancias de la teoría de sistemas. Y lo que quiero quiero comenzar explicando un poco el porqué de este título. Ya, el supuesto de fondo desde el cual comienzo es que por efecto de la globalización, de la complejización de la sociedad y la diferenciación funcional, ya no podemos, desde las ciencias sociales, seguir sosteniendo la idea de que lo propio de la sociedad es alguna variedad de cohesión social. Y por lo mismo, ya no nos podemos contentar con pensar las condiciones bajo las cuales es posible la integración y reaccionar frente a la falta de la misma. Cuando en sociología tratamos de hacer generalizaciones de esa clase, es habitual que caigamos en el error de presuponer la existencia de vínculos que no siempre se verifican en la realidad. La idea de que la pertenencia a una misma nación, por ejemplo, se traduce en la pertenencia a una misma sociedad, a una misma cultura, es de todas formas un error. Estoy seguro, solo por poner un ejemplo, de que un argentino nacido y criado en Santa Cruz tiene más similitudes en sus costumbres con un chileno del sur que con un porteño. Ahora, la cuestión es que las diferencias no solo se dan entre grandes espacios geográficos. En un mismo lugar, en un mismo espacio, y a pesar de que convivimos constantemente, se manifiestan las diferencias. A veces diferencias no necesariamente muy significativas, pero igual diferencias que están ahí y que tienen efecto. En Chile, si uno aplica una encuesta para saber qué porcentaje de la población se siente identificada con el país, es cerca de un 80 o un 90% la que responde sí. Pero la cosa cambia cuando se entra en detalle con entrevistas. La identificación responde a cuestiones sumamente variadas de persona en persona. Desde el punto de vista de la teoría de sistemas, probablemente es fácil entender el porqué de esto. La sociedad es compleja. Pero ¿en qué se traduce esta complejidad? ¿Qué consecuencias debería tener sobre el modo en que pensamos la sociedad y más allá de la sociedad?
Desde la sociología de sistemas, sobre todo por el aporte de Luhmann, para hablar de la sociedad lo hacemos desde la sociedad y hemos abandonado la referencia al sujeto como condición de posibilidad del mundo, cuestión que me parece bien. Sin embargo, creo que eso no tiene que significar que ya no podemos o no debemos decir nada del individuo, y en particular de la relación de la sociedad con él mismo. Para la sociedad, la referencia al individuo es importante, además, porque a través de ella la sociedad se informa sobre un hipotético más allá que ayuda a su propia evolución. Pues bien, la comprensión acerca de lo que es la cultura que quiero presentar acá tiene que ver mucho con esta relación. El modo como entendemos al individuo, la sociedad y la relación entre ambos arroja luz sobre el fenómeno que he llamado el de la consistencia, y a través de la idea de la consistencia que presentaré más adelante se entiende el por qué la cultura puede entenderse como una ficción creativa o productiva, una forma de autodescripción que de todas maneras tiene importantes efectos o funciones para la sociedad. Y en este sentido, lo filosófico que quiero presentar es justamente pensar el más allá de los límites de la sociedad para, desde la sociedad en un sentido epistemológico, señalar los márgenes desde los que habitamos y desde los que nos hacemos presentes en el mundo. Pienso que para ninguno acá debe ser un misterio que el concepto de cultura ha sido, para la historia de la sociología, un concepto importantísimo. Posiblemente fue con el concepto de cultura que la sociología pudo independizarse del pensamiento filosófico. La idea de que la identidad no venía determinada por Dios ni por la naturaleza abre un espacio para la reflexión en torno a las condiciones de posibilidad de la sociedad, centrada ahora en la misma sociedad y no en fenómenos externos. De ahí que sea frecuentemente que sociedad se ocupe casi como sinónimo muchas veces de cultura. Pero ¿qué significa cultura para la tradición sociológica? Existen muchas definiciones distintas, pero me parece que hay una tradición que, más allá de las particularidades de cada autor, tiende a tratarla como lo que quise llamar un principio explicativo, o sea, como un supuesto de aceptación general desde el cual se busca analizar el objeto que se busca interpretar, en este caso la sociedad y el comportamiento de los individuos. Y por ello es que es posible que autores como Jeffrey Alexander afirmen que todas las acciones obedecen y son configuradas por estructuras culturales invisibles que son socialmente producidas y reproducidas, de modo que la sociología y las ciencias sociales, del mismo modo que la psicología psicoanalítica, tienen la tarea de revelar a las personas aquello que se encuentra oculto a sus ojos y que da forma y sentido, quieran ellos o no, hasta sus deseos más íntimos. ¿Qué es lo problemático de todo esto? Hartas cosas. Por de pronto, la idea no hace justicia no solo a la complejidad de la sociedad, que es algo que ya indiqué, sino que tampoco a la complejidad del individuo. La persona es reducida a un idiota cultural. Encima de esto, la idea misma hace de la sociología una disciplina no objetiva, sino objetivista, tomando la distinción que hace Ricoeur en Historia y Verdad. Esto porque tiende a reducir las cuestiones relacionadas con la historia y los acontecimientos a una serie de efectos culturales que pasan a constituir la base natural sobre la que se asume, se explica lo social, renunciando con eso a hablar de y desde la sociedad propiamente tal, y presuponiendo lo que la sociología debería ser capaz de explicar, a saber, el cómo su propio objeto es posible. A esto también habría que sumar que esta forma de hacer sociología tiene serios problemas a la hora de tratar con la diversidad. La crítica que Luhmann hace a Parsons respecto a esto es súper clara. Para la sociología culturalista, la diversidad, la diferencia, la variación es sobre todas las cosas un problema a solucionar y no una parte de la sociedad. Y de ahí que conceptos como el de anomia sean tan importantes para la tradición. Para la sociología moderna de inclinación culturalista, el individuo y la sociedad tienen, por lo tanto, una relación mediada por la cultura. Entendía ella como una segunda naturaleza que emerge de la inclinación natural de los seres humanos, a la vez que por sus carencias. Y por lo mismo, el problema de la posibilidad del orden social se pensó siempre, dependía de la capacidad de la cultura de lograr que, pese a la complejización de la sociedad, tanto individuo como sociedad puedan permanecer integrados y realizar con ello el fin de la colectividad, la perfección de la vida humana. Así la cultura adquiere la responsabilidad de hacer habitable, o sea, habitual, un complejo mundo social que de otro modo tendría que ser imposible. En oposición a la visión culturalista que concibe al individuo como un sujeto débil y sobredeterminados por estructura, la visión que se puede entrever en el trabajo de Luhmann sobre lo que es el individuo es totalmente distinta. Sin necesidad de entrar en mucho detalle, en esta cuestión se puede observar que ya desde la idea de que tanto individuo, o más claramente conciencia, y sociedad son sistemas autopoyéticos.
Ni el uno ni el otro pueden reducirse a un resultado o un subproducto del otro. Y esto tiene al menos una consecuencia importantísima. La sociedad y sus productos ya no pueden comprenderse a partir de lo general, de lo común, de lo interpersonal, sino que a partir de la comunicación. Y bueno, para Luhmann, la comunicación y todo lo que resulta de ella, antes que ser parte de un discurso, parte de una estructura, un nuevo fundamento del mundo, es una diferencia que hace la diferencia. Y por lo mismo, la progresión de la comunicación, lejos de garantizar o hacer probable algún tipo de consenso, acuerdo, cordialidad, habitualidad o reconocimiento, e incluso cuando existe la cercanía, lo que hace es ampliar el campo de lo inmediato, a la vez que lo diferencia y lo fragmenta en varios dominios diferenciados entre ellos y por sobre todo contingentes, es decir, sujetos a la posibilidad de la variación. Todo lo que está dado, todo lo que es tenido por verdadero, todo aquello que puede ser comunicado, existe solamente en oposición y señalamiento explícito e implícito de esas otras posibilidades que quedan sin realizar en cada operación comunicativa. Y en ese sentido, la comunicación, lejos de ayudar a la co-construcción de lo habitual, opera con independencia de cualquier exigencia individual o cualquier determinación material. La única mediación entre individuo y sociedad viene dada por el carácter autorreferencial de cada uno de los sistemas y la relación entre uno y otro. Todo esto se traduce en que el orden social, lejos de inaugurarse con un acto de la razón, la naturaleza o la intersubjetividad, obedece al devenir de grupos humanos que tienen en común solamente una doble contingencia que los coimplica recíprocamente. ¿Qué pasa con la cultura entonces? Dado que la cultura, en tanto que existe como parte de la comunicación, no puede definirse a partir de la idea de su unicidad y de que el mundo se construye con la comunicación, y el mundo que se construye con la comunicación no es nunca un mundo unificado, coherente y cerrado. Solo queda admitir que la cultura es una ficción, una descripción sobre el mundo. Y como no existe un observador que sea capaz de captar la totalidad del mundo, esta ficción es inevitablemente una simplificación de la realidad, o como dice Luhmann, una autodescripción, es decir, una construcción imaginaria de la unidad del sistema que posibilita la comunicación en la sociedad. En este sentido, cultura no es aquello que es inherente a la sociedad, no es lo que se encuentra como fundamento ni de la acción ni del comportamiento. Cultura es un subproducto que depende de la historicidad del sistema y de su memoria, y que por lo mismo la cultura no puede ser la encargada de la producción de la sociedad. Pero la cuestión es que para la producción de la cultura, dado que ella es una autodescripción, hace falta que la comunicación pueda continuar, lo que significa que ella no puede ser tampoco cualquier cosa, debe haber algún tipo de acoplamiento con la conciencia. Sin acoplamiento de la sociedad y la comunicación, sin acoplamiento, la sociedad y la comunicación no podrían tener contacto con el entorno. La sociedad no puede percibir, solo los individuos perciben. Y por esto es que me parece el individuo sigue siendo importante. La relación de la sociedad con los individuos es de importancia porque solo a través de la referencia al individuo, la sociedad se obliga a informarse sobre su hipotético más allá. Ahora bien, esto no significa desconocer el carácter autológico de la comunicación. Ese más allá aparece siempre como un límite, como una referencia aproximada, un reflejo autoproducido que se resume en una combinación probable de atributos que permiten a la comunicación, en su descoherencia, transformar la indeterminabilidad propia de la doble contingencia en una determinabilidad relativa. Y en este sentido, la persona no es entendida ontológicamente, sino como un efecto de la autorreferencia. La persona en sí misma permanece inaccesible. Profesor Cárcamo, van dos Significa, minutos. ya, perfecto. ¿Significa esto que la cultura cumple solo la función de ayudar a la organización interna de la sociedad? En ningún caso. A pesar de que la regulación del sentido de la comunicación y con ello de la cultura no depende nunca de la intención de ninguna conciencia, el acoplamiento del sistema con el entorno exige la existencia de algún tipo de coherencia, no como condición de posibilidad, pero sí como requisito para la supervivencia, para que la comunicación pueda continuar. Un problema puede ser ignorado, pero con ello no desaparecen los problemas que con él se generan. Y por esa razón la cultura, aunque no puede servir ni de garantía, ni puede presuponerse para explicar alguna forma de adhesión o aceptación, ella sí puede, en tanto que sea capaz de asegurar su consistencia, es decir, la correspondencia entre sentido en el sistema social y experiencia en la conciencia, tomarse como una referencia interna al sistema para presuponer que exista algún grado de coherencia entre lo que es experimentado a partir del sistema psíquico y las comunicaciones de la sociedad. Todo lo cual hace, además, que lo que la sociedad
a través de la cultura dice sobre el mundo, pueda ser exigido. O sea, que la cultura pueda transformarse en un discurso que, sin necesidad de representar fielmente a todas las personas, debería hacerlo. Y en tanto que la cultura, desde el punto de vista de la sociedad, debería ser aceptada, debería ser reconocida, debería influir en las personas, sin necesidad de hacer nada de eso realmente, se vuelve una referencia exigible a los demás. Y en este sentido, y esta es mi tesis central con la que termino, a través de esta autodescripción que es la cultura, la sociedad limita lo que es inconsistente y reduce las variaciones del entorno, de modo tal que sea para ella posible construir mundos hipotéticos para referencia o personas hipotéticas que nos representan a nosotros y que nos vuelven objeto de las atribuciones de la sociedad. Atribuciones que, por cierto, por efecto de esta forma de entender en la cultura, pueden eventualmente transformarse en órdenes, obligaciones o diversas formas de coacción. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Cárcamo. Manejo de tiempo admirable. Bueno, dándole continuidad a nuestro programa, le voy a ceder la palabra al profesor Ángel Gutiérrez, que nos va a presentar su trabajo Ecología del Ruido. El profesor Gutiérrez es licenciado en Derecho y maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Su línea de investigación es la relación entre la historia, divulgación y producción de teorías científicas de la sociedad. Profesor Gutiérrez, es un gusto tenerlo entre nosotros esta mañana. Le cedo la palabra en este momento. Está silenciado, profesor Gutiérrez. Ahora no está silenciado, pero no se lo escucha. No. Cosas que pasan. No. Al menos yo no lo escucho. No sé si los demás colegas... Que salga y vuelva a entrar, que reinicie Bueno, su máquina. podemos hacer esa opción que sugieren por acá, a ver qué pasa, profesor. Si Fernando, ¿estás en condiciones de sucederlo? Sí, por supuesto, no hay Bueno, problema. le sugerimos lo siguiente, reinicie su conexión, su computadora, conéctese de nuevo y bueno, lo esperamos. Cualquier dificultad, quedo atento al correo electrónico. ¿Sí? Bueno, hasta luego. Bueno, entonces, gracias Fernando por la colaboración. Le vamos a ceder la palabra al profesor Fernando Peirone, quien nos va a presentar su ponencia, una deriva rizomática de la autopoiesis lumaniana. El profesor Peirone es director del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación en la UNSAM, UNPAS y UNIPE. Es director del programa de Saber Juvenil Aplicado de la UNSAM y director junto a Marcelo Urresti del Núcleo sobre Tecnologías Digitales, Cultura y Sociedad. Es docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales de IDAES UNSAM y es fundador, ni más ni menos que, de la Facultad Libre de Rosario. Bueno, profesor Peirone, es un honor tenerlo entre nosotros esta mañana. Con mucho gusto le cedo la palabra en este momento. Bueno, muchas gracias, de verdad. Me siento muy honrado de poder participar en este espacio que agradezco y también quiero agradecer especialmente a ti, Sergio, por todo lo que, la invitación y por este espacio también. Bueno, en el contexto de lo que considero una discontinuidad epistémica provocada por la irrupción de la hipertextualidad y la tecnosociabilidad en concomitancia con el progresivo abandono de la racionalidad logocéntrica, propongo abordar una de sus principales alteraciones. Me refiero a la inflexión que se produjo en la dinámica de la reproducción social y particularmente en la noción de autopoiesis lumaniana por la emergencia de esquemas generativos de sentidos no lineales y de recurrencias encabalgadas en lo que a priori podríamos llamar un orden de tipo rizomático. La gran transformación.
En una concepción teórica de base operativa como la de Luhmann, las sociedades emergen y se reproducen por la operación de la comunicación. Sin embargo, a la luz de Internet, la virtualización y la comunicación digital, un campo complejo que Luhmann no alcanzó a explorar suficientemente, cabe preguntarse sobre la pertinencia de aplicar la teoría de sistemas a las relaciones sociales emergentes, reconfiguradas por la hipertextualidad, la interoperabilidad y la gramática audiovisual. Por ejemplo, la diferenciación funcional, que fue la forma de diferenciación que en el desarrollo evolutivo de la comunicación mantuvo correspondencia con las telecomunicaciones y los mass media, pero también se podría decir la que fue más afín al capitalismo de base industrial y a la globalización, aplica hoy para una dinámica de contingencias sociotécnicas que genera operaciones sociodigitales en las que se reconfiguran permanentemente el patrón comunicativo y por lo tanto lo social. Dicho en los términos que tempranamente lo planteara los colegas de la cátedra Niklas Luhmann de la UBA, ¿no es hora de admitir que las transformaciones societales acarreadas por la tecnosociabilidad produjeron una revolución de las estructuras de diferenciación de la sociedad? Porque aun cuando Luhmann subraya que los medios de propagación constituyen una estructura de la sociedad y que por lo tanto no articulan linealmente con la estructura de la diferenciación, ¿no es pertinente preguntarse qué tipo de diferenciación mantiene correspondencia con las redes sociodigitales y su desplazamiento del lenguaje logocéntrico hacia el audiovisual? ¿O acaso es posible pensar que la diferencia funcional que mantenía correspondencia con los mass media sigue aplicando para la lógica comunicativa por caso de Snapchat, Instagram o TikTok? Más aún, ¿cuáles son las características operativas que adquiere la reproducción social cuando intervienen hipertextualizaciones y viralizaciones simultáneamente mediadas por actores humanos y no humanos? Estos interrogantes se extienden a las hibridaciones societales y operativas en las que se solapan los entornos online y offline, pero también a la combinación que se produce entre lo real y lo virtual, sin una diferenciación que resulte clara e indiscutible, y por cierto a la algoritmización, la viralización y la comunicación automatizada, lo cual, en mi opinión, conlleva la interpelación de al menos dos preceptos filosóficos en los que se apoya la teoría general de sistemas sociales autorreferenciales y autopoéticos, aun cuando se reivindique como una teoría de base operativa y por lo tanto no ontológica. Esos dos puntos a saber son: 1. La realidad social sobre la que aplica la teoría general de sistemas no es inmune a la idea de cosmovisión husserliana como esa imagen dominante sobre la existencia y la realidad que se conforma en una época determinada y que pesa tanto sobre las estructuraciones como sobre las relaciones sociales. Luhmann lleva adelante su propia confrontación con las diferencias de la racionalidad moderna y lo que él identifica como la visión vetero-europea, cuando revisa el planteo husserliano de la modernidad y analiza la filiación teórica de la tradición en que se apoya lo que él llama la racionalidad de la razón. Pero deja de lado a los individuos e insiste en que para analizar la estructura de la sociedad moderna debemos abordar a las comunicaciones como las unidades que constituyen y reproducen los sistemas sociales. Desde mi perspectiva, este abordaje presupone que ninguna comunicación es sustancialmente distinta de otra, por lo que propongo una reconsideración de esa inalterabilidad. Porque no tenemos manera de apartarnos de la influencia que ejerce la cosmovisión dominante, en este caso la metafísica logocéntrica, sobre nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras percepciones y nuestras organizaciones. Como tampoco hay manera de sustraerse a los modos de existencia que adopta cada época como desprendimiento de las cosmovisiones dominantes que nos llegan en forma de imperativos categóricos o preceptos morales. En este sentido, la idea de sociedad sobre la que Luhmann concibió su proyecto teórico no puede apartarse de la metafísica general que funcionó como telón de fondo del proyecto civilizatorio de Occidente y más específicamente del proyecto cultural de la modernidad. De la misma manera que no puede sustraerse de los modos de existencia que en consonancia con la ontología dominante no logran distinguir cuerpo, persona, individuo y sujeto. No estamos diciendo, por si hiciera falta aclararlo, que Luhmann suscribe a la metafísica general ni a la indistinción de los modos de existencia. Solo decimos que su teoría fue desarrollada durante el dominio de una cosmovisión determinada y por lo tanto de un marco epistémico epocal. Sin embargo, la teoría general de sistemas
en la teoría general del sistema, el peso de la cosmovisión, llamativamente, y la metafísica logocéntrica se invisibiliza o aparece completamente eclipsado por la atracción funcional, como si la realidad observada solo fuera una construcción funcional. Frente a esta interpelación que nos hace el devenir, tal vez sea el momento de explorar variaciones teóricas y categoriales más afines a los mecanismos generativos y operativos de la sociedad informacional, que incluyan manifestaciones de externalidad como la disyunción, la dislocación, la replicación, la retroacción y la diversificación del ser como actante de la autopoiesis, lo cual no significa objetar la teoría general del sistema, sino actualizarla en función de lo que Aldo Mascareño llama una transición crítica para que la teoría esté a la altura de las medidas expeditivas y descentralizadas que toma la sociedad para contener y reparar algunas desatenciones históricas de la teoría social actual. Caso contrario, se corre el riesgo creciente de incurrir en abordajes viciados de nulidad, pues sería como insistir con la implementación de una didáctica de la cultura textual en una cultura hipertextual consolidada. 2. Mascareño sostiene que a partir de la incorporación del concepto de autopoiesis a la teoría general del sistema, la experiencia de acción y las experiencias y acciones individuales se transformaron en condiciones de posibilidad de la comunicación, pero no en un componente operativo de su constitución. En función de esto, y como complemento de lo desarrollado hasta aquí, cabe preguntarse cuál es el peso generativo que la teoría general del sistema le reconoce a los modos de existencia, o como se desprende de la cita de Mascareño, ¿se trata de una dimensión subsumida y desdibujada en las operaciones de los sistemas sociales? La lógica de las operaciones y el juego de doble contingencia de donde deriva la modalidad de las relaciones que adoptan los sistemas sociales son indiferentes a los modos de existencia que no distinguen cuerpo, persona, individuo y sujeto de aquellos otros modos de existencia que se apoyan en una pluralidad ontológica divergente a lo modo de Latour. Y si estos nuevos modos de existencia no son un mero cambio de estilo de vida ni una moda pasajera, sino la adopción de un fundamento ontológico que aún no reconocemos, pero que está reconfigurando los procesos de individuación como parte de la racionalidad emergente, si así fuera, ¿seguiría siendo una dimensión ajena a la teoría general de sistemas? La importancia de la ajenidad en los sistemas sociales es algo que Luhmann, en cierto modo, dejó de lado a partir de 1984, cuando hizo el llamado giro autopoiético, y reemplazó el mecanismo dialógico generativo por interpenetración por el de acoplamiento estructural, y lo que se dio en llamar la coevolución recíproca de los sistemas. Sin embargo, la ajenidad y su relación con las formas de apertura en los sistemas sociales autorreferenciales y autopoiéticos no es un tema saldado, sobre todo a partir de las múltiples transfiguraciones que sobrevinieron con la tecnosociabilidad y la estructuración policéntrica de la sociedad informacional. Sobre esto, Aldo Mascareño se pregunta si el retorno sobre la ajenidad y las formas de apertura no expresan una disfuncionalidad de la teoría general de sistemas que no acaba de resolverse. Lo plantea en un trabajo que lleva el sugestivo título de Incompletitud de la autopoiesis, sosteniendo que los sistemas sociales autorreferenciales y cerrados en la operación presentan una esclusa hacia el exterior de la red autopoiética, que altera la dinámica del sistema y hasta le demanda cambios. A partir de lo cual, Mascareño redobla la apuesta y plantea lo que él considera un interrogante radical. ¿Son perfectamente autopoiéticos los sistemas sociales en términos de su operación? ¿La clausura operativa no requiere de algún momento de indeterminación en el que no se puede decidir si se está adentro o afuera del sistema para sostenerse a sí misma como una clausura? Si esto fuera así, dice Mascareño, entonces la autopoiesis de los sistemas sociales lograría su recursividad gracias a una operación que excede su propio límite y que se oculta en algún punto de la red de relaciones que conforman el entramado de comunicaciones sistémicas. Otros autores, como Sergio Pignoli, sostienen que la autopoiesis es por definición incompleta, porque es propio de la complejidad de sistemas que suponen una selección. Así, un sistema forzado a seleccionar nunca está totalmente actualizado, ni su estado cumple los criterios de completitud de los sistemas. En mi opinión, eso que excede su propio límite no es un agujero negro en el entramado de las comunicaciones sistémicas, sino una fuga de sentido que la teoría general del sistema está constitutivamente inhibida de reconocer, porque aunque se reivindique como una teoría funcional,
no puede rehuir el fundamento ontológico de la tradición en que se inscribe y del marco epistémico que le impide pensar una existencia que exceda la totalidad de su propio ser. Por lo cual, vale preguntarse si esa recurrencia sobre la ajenidad y esa sospecha de incompletitud tiene dos puntos. A, no surgen de la necesidad, no del todo asumida e identificada, de romper con los condicionamientos ontológicos de la teoría, que la teoría general de sistemas arrastra de la modernidad y que hoy, devenidos en obstáculos epistemológicos, le impiden identificar las causas de una disfuncionalidad sistémica que no se alcanza a registrar y menos aún a descifrar. Y B, si no son esos mismos obstáculos epistemológicos los que están impidiendo asimilar las expresiones sistémicas no convencionales que producen las formas heterodoxas de habitar el mundo desplegadas por la nueva racionalidad, representadas fundamentalmente por las generaciones más jóvenes en una suerte de realidad paralela bastante alejada del registro de la teoría social actual. Esto quiere decir que la teoría general de sistemas deja de ser una teoría funcional para pasar a ser una teoría de base ontológica, o que su perspectiva tenga menos peso aplicativo en el orden emergente. Ciertamente no, pero nos advierte sobre algunas posibles imperfecciones u omisiones de la arquitectura teórica luhmanniana que podrían ser reconsideradas, sobre todo cuando el propio Luhmann promueve una teoría de sistemas directamente apegada a la realidad, y cuando esa realidad, como venimos describiendo, transita una transfiguración significativa. Entro en los últimos segundos. Está bien, Final. le iba a avisar que iban 10 minutos, pero le pregunto al profesor Gutiérrez si puede emitir un sonido para saber si se lo escucha ahora. Hola, ¿escucha? Perfecto, listo. Termine, Peirone. Gracias. Muy bien. Final. Llegado a este punto, se podría decir que el obstáculo epistemológico para abordar este resto social anómalo del que no podemos dar cuenta obedece a las condicionalidades de la matriz filosófica logocéntrica y no a una inconsistencia teórica de la teoría de sistemas. A partir de lo cual sería interesante repasar la fragilidad filosófica del principio de razón suficiente, exhibida de manera magistral por Schopenhauer en su tesis doctoral de 1813, y el consecuente riesgo de entenderlo como el fundamento último de la noción de autopoiesis, sobre todo cuando está en juego las conductas humanas. Porque puede haber acuerdos sobre las capacidades del sujeto cognoscente frente a las formas del devenir, el conocer y el ser, pero no lo hay sobre las motivaciones que dan lugar al lograr humano. En este sentido, las motivaciones difícilmente puedan ser pensadas con arreglo a la determinación de leyes, del mismo modo que resulta ímprobo organizarlas en sistemas. Pensemos, si no, en lo que decía Luhmann sobre las autodescripciones, al sostener que la sociedad está imposibilitada de autodescribirse, no solo porque no existe un punto de vista único y abarcador, sino porque las formas de la autodescripción de la sociedad cambian con la evolución de la sociedad misma. Hoy, esa evolución, marcada por la emergencia de los enlaces asociativos no lineales, en una operatoria que a falta de una aproximación conceptual más certera llamo autopoiesis rizomática, por las concordancias entre la dinámica social actual y la morfología rizomática deleuziana, es una clave de lo que venimos describiendo y que deberíamos continuar discutiendo, pero por falta de tiempo y por respeto a los demás, preferiríamos discutir más ampliamente en otra ocasión o en el debate. Gracias. Muchas gracias, profesor Peirone. Le agradecemos su tiempo. Le cedo la palabra inmediatamente al profesor Ángel Gutiérrez. Lo presento brevemente. Ahora sí. El profesor... a ver, ¿dónde está la reseña? Acá, me quedo arriba. Bueno, lo vuelvo a presentar, profesor. La ponencia que nos va a exponer es Ecología del Ruido. El profesor Gutiérrez es licenciado en Derecho y maestro en Filosofía por la Universidad de Guanajuato. Su línea de investigación es la relación entre historia, divulgación y producción de teorías científicas de la sociedad. Bienvenido, profesor Gutiérrez. Gracias. Bueno, pues mi propuesta de comunicación es un tanto lúdica. Estoy manejando esta noción de tratamiento de residuos epistémicos, en tanto entiendo una ecología como una relación autoproducida de un sistema entre él mismo y su ambiente. Ahora, en tanto estamos hablando de ruido, estamos utilizando una metáfora que se posiciona ya no tanto en la noción de sentido
como una expectativa de hacer o de producir algo, sino más bien en tanto es ya una situación producida después del compromiso o de la, vamos a decir, instrumentalización de un determinado programa o descripción de la sociedad. En este caso, yo estoy asumiendo ese compromiso con la teoría general de sistemas sociales lumaniana, justamente partiendo de lo que se sabe desde esta, ver qué podemos hacer con esa descripción ya realizada hace 20 años, más de 20 años atrás, con el estado de la sociedad actual, en tanto que ya podemos evidenciar no solamente una disparidad entre la cantidad de programas teóricos para describir a la sociedad, los posicionamientos que se asumen desde vamos a darle así el espacio al vis a vis o al día a día, en la cotidianidad, en esta relación entre comunicación y conciencia, que no solamente se traduce vamos a decirlo así, en un espacio de vacío, de agujero negro que la teoría de sistemas pues, trata como de saltear, sino justamente en la génesis de una nueva serie de problemáticas teóricas que tenemos que preguntar, que tenemos que tratar de trabajar. En este sentido, hacemos la pregunta de cuándo podemos distinguir una cuestión de preferencia con respecto de un programa de teoría para describir a la sociedad como una cuestión más bien de adaptabilidad de esta. Es decir, en el caso de la teoría general de sistemas sociales lumaniana, podemos generar una serie de actualizaciones de este programa para reconvenir las dificultades que aborda, ¿no? En este caso me imagino justamente la cantidad de teorías que que se trabajan o que se producen, ya no desde el sistema de la ciencia, sino del resto de los ambientes que se manejan de esta, ¿no? O que emanan de esta. Es decir, en tanto uno puede entrar a un foro de internet o una discusión en una red social y encontrarse con posiciones que satisfacen ciertos criterios dentro de los códigos o de las subrutinas o programas que aborda la misma ciencia, pero que son ya puestos ahí de una manera amateur, de una manera provincial, reproduciendo ciertos sesgos, ciertos lastres de de otros estilos de pensamiento, pero ya con un contenido actualizado, ¿no? Es decir, un enfoque sistémico, un enfoque ya que discierne entre valores y normas, etcétera, ¿no? Entonces, la disputa sería, bueno, en este caso, ¿qué es lo que sucede cuando hay una divergencia, una dificultad entre toda esta cantidad de teorías y el estado actual de la sociedad? La pregunta nuevamente nos viene al problema de la actualización. ¿Es necesario actualizar una teoría que se asume desde sí misma como que no devela nada, que desde su propia ironía recurre a neutralizar algún criterio de preferencia o de susceptibilidad a ser tomada en cuenta frente a otras, manejando siempre solo desde su propia autoproducción una forma de irritación que nulifica su relevancia dentro de la sociedad o su situación, pero al mismo tiempo se presenta como una abstracción que pretende compenetrarse o generar conectiva con el resto de las descripciones de la sociedad. En ese sentido, yo creo que la teoría de Luhmann, partiendo ya de la radicalidad misma del principio de la diferencia, pues constituye un segundo orden para generar todo este acoplamiento con el resto de los programas de teoría y asumir una sola forma de teoría de la sociedad, una teoría de la sociedad que contiene tanto las no descripciones mismas, o sea, el lado negativo de la operación, tanto como la producción de conocimiento generada ya en estos espacios académicos, que son más bien pues, derivados ya de la tradición misma, ¿no? Es decir, la teoría de sistemas nos permite hacer estas investigaciones empíricas bastante interesantes, pero al mismo tiempo está conectada justo con esta tradición que escuchábamos en la exposición anterior, pues parte de un contexto que en nuestra primacía ya no es susceptible a ser tomado en cuenta. Es decir, nos costaría, por ejemplo, hablar de una función o de procesos de integración en Latinoamérica de la misma manera que se han sucedido en Europa, ¿no? O en otras partes del mundo. Ahora,
estas diferencias pues se ven aminoradas justamente porque encontramos una, una forma de relacionarnos que ya no depende del espacio, del tiempo, y que más bien nos puede, pues, hace rato también se mencionaba, hacer esta conectiva entre un mexicano y un chileno y un argentino. Pero nuevamente eso es porque la teoría se adapta a nuestros contextos o porque nosotros la debemos adaptar. Es decir, porque la preferimos frente a otras descripciones de la sociedad o porque nosotros mismos conectamos esta teoría desde nuestra experiencia con la comunicación que produce. En este caso es donde surge la pregunta. ¿Cuáles son las condiciones que propician la reproducción de ciertas teorías y no de otras? En este caso, ¿cómo es que nuestro enfoque sistémico, que está tan peleado con, con los enfoques críticos, tiene este espacio de outsiders, podemos hacerlo así, de outsiders académicos, que se permite mantener esta teoría a flote, ¿no? Continuar reproduciéndola, continuar la comunicación en torno a la teoría de sistemas viva y fluyente, ¿no? Entonces, justo es ahí donde estoy tratando de traducir esta noción de ruido, ya no solamente como una distinción dada dentro de la síntesis comunicativa, sino más bien como una especie de señalamiento posterior a esta. Es decir, cuando el ruido vuelve a ser ruido, partiendo de estos postulados de la cibernética, cuando del ruido se produce orden y ahora nuevamente ruido, pero ya simplemente como un señalamiento. En este caso, la abstracción de Luhmann le permite generar un orden, ¿no? Ahora estamos en una sociedad moderna y esta sociedad moderna requiere abstracción, requiere programas de teoría social que sean omniabarcantes, que permitan comprender la mayor cantidad de experiencias vitales, pero que al mismo tiempo reconozcan sus límites y sean incapaces de dar una visión de la totalidad, sino del todo social. En este sentido, la pregunta, ¿cómo configura el sistema sociedad sus relaciones con el entorno cuando no pueden entablar ningún contacto con él y solo dispone de su propio referir? Pues nos lleva nuevamente a esta noción de la experiencia, de la conciencia. Tenemos que abordarlo yo creo que desde la semántica, desde las historias de las descripciones, porque sería infértil asumir que un historial de descripciones muere o se concluye al momento de que una nueva teoría surge y las aborda todas. Más bien sería ver cómo es que esta teoría es construida o diseñada en base al descarte de ciertos elementos de otras teorías para luego dar pie a una nueva forma de programación. Yo en este caso propongo justamente eso. Este es el resultado de mi investigación, nuevamente una investigación que no termina, como todas las que estamos presentando aquí, la estoy presentando como una noción de ecología de este ruido. Es decir, frente a la abundancia de teorías que tenemos en la actualidad, ¿cómo podemos asumir una de entre otras? Bueno, pues justamente partiendo ya de la reducción así vamos a decirlo así, de total y completa horizontalidad de la noción de resultado o de dividendo o de beneficio. En este caso, la la teoría general de sistemas sociales no tiene ningún rendimiento. Sería más bien un compromiso epistémico, un compromiso que se da con la misma teoría para, partiendo de esta, descartar su susceptibilidad a ser condicionada como la mejor o la teoría y más bien ver cómo nos permite observar otras teorías. Es decir, un observador, pues, haciendo, vamos a decirlo así, para hacer la paradoja, sería ver cómo un observador que observa observadores, observa y si estas observaciones son viables o susceptibles para continuar observando. Y si es necesario más bien redimir o tratar como de actualizar esta descripción o simplemente descartarla. Por lo tanto, el ruido ya no es un producto de la asimilación o traductibilidad de toda la comunicación, sino del orden que se asume como reentrada. Es decir, yo pongo el ejemplo nuevamente de las redes sociales. En los foros de redes sociales o en Twitter, etcétera, podemos ver o podemos distinguir una serie de operaciones, como se le quiera atribuir, que dan como resultado una descripción de la sociedad. La mayor parte de estas descripciones carecen, podemos llamarles de reflexividad, sino que son más bien proyectivas, ¿no? Pero en tanto que denuncian, critican o mencionan algo que está mal dentro de la sociedad, es decir, se permiten partir de algo que ya se sabe, que la sociedad tiene problemas, y basándose en estas, señalar problemas que son como cargas
como una serie de residuos, en este caso, de residuos epistémicos desde un enfoque contemporáneo, ¿no? Es decir, se le puede dar ahora sí un trato de, es que son solamente teorías, pero son teorías que siguen siendo utilizadas para describir heteronormativamente a la sociedad y a su relación con la conciencia. Entonces, el umbral de paradojización de esta diferenciación podría ser disminuido al implementar la estabilidad misma de lo que sucede. Es decir, yo me voy simplemente a la noción, a la noción de continuidad operativa, pero la continuidad operativa debe de estar relacionada simplemente siempre con una autonomía. En este proceso de autonomía frente a continuidad, hay formas de continuidad que necesariamente pueden estar en contra siquiera que pueden estar en contra de la propia autonomía, pero siempre partiendo de la autonomía misma del sistema. Es decir, la paradoja es, en este caso, una pluralidad o una enorme cantidad de teorías no describen una gran cantidad de sociedades, sino simplemente describen a la misma sociedad, a la misma diferencia, pero no generando más diferencias, sino más bien subsumiéndola en una sola que a la larga podemos, no sé, traducir como un obstáculo, como una nueva forma de obstáculo. En este caso, si nosotros manejando un enfoque sistémico, continuamos señalando el enfoque crítico como carente de insight o de foresight, como incapaz de generar esta conectiva o esta relación causal con el resto de el resto de la sociedad, ¿por qué desde el enfoque sistémico asumimos que esa nulidad o esa capacidad de ver lo que no podemos hacer es un rendimiento frente a otra teoría, ¿no? Profesor Es decir, Gutiérrez, lo interrumpo un segundito, sí, van 10 minutos. perfecto. Simplemente para concluir, la dificultad entonces reside en ver cómo se relaciona o cómo se generan esos rendimientos desde la autonomía, es decir, cómo la misma ciencia tiene sus códigos, tiene sus formas de reducir la diferenciación o asumirla simplemente como una sola como una sola forma de programa, perdón, desde la misma pluralidad de estas. En este caso, ¿qué sucede cuando una cantidad inmensa de teorías dan como pie una misma conclusión, ¿no? La sociedad tiene problemas o las descripciones de la sociedad son incapaces para abarcar la totalidad de las experiencias vitales que se dan dentro de la sociedad o, en este caso, pues que la reproducción de la sociedad se da por la sociedad misma. Y bueno, yo creo que con eso sería suficiente. Realmente la propuesta es bastante sencilla. Solamente estoy tratando de ver cuáles son los lastres, cuáles son los residuos que manejan estas nuevas formas de teoría o estas nuevas formas de pensamiento de segundo orden para describir a la sociedad. Y si podemos hacer algo con esto para tratar de ya sea reciclarlo, reusarlo o simplemente tirarlo a la basura. Es todo. Muchísimas gracias, profesor Gutiérrez, también. Bueno, tuvimos 3 ponencias impresionantes. Una persona muy importante en la historia de la humanidad que dijo que la filosofía siempre llega tarde. Estaremos haciendo algo mal en la teoría de sistemas porque está llegando temprano. Los colegas nos están diciendo de la filosofía que estemos atentos a los cambios, que no duerman en los laureles. Bueno, me encantaría comentar esta mesa, te envidio, Gonzalo. Así que le voy a ceder la palabra a nuestro comentarista de lujo de esta sesión, el profesor Gonzalo García Espinosa. La tarea del comentarista, les cuento a los colegas, es hacer una breve devolución, concisa devolución de entre 5 y 10 minutos de los trabajos y presentarle a los ponentes, en este caso, algunos elementos en forma de pregunta para, bueno, que amplíen algunos de, sus de los elementos que expusieron y que abran el debate después para el público en general. Bien, bueno, voy a presentar al profesor García Espinosa. El profesor Gonzalo García Espinosa es maestro en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, espero no haberme equivocado. Temas de especialización, sus temas de especialización son la teoría de sistemas sociales, la alimentación, el género y los cuidados. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Chile y en la Technische Universität Berlin. Actualmente estudia el doctorado en sociología en la misma UAM Azcapotzalco. Bueno, estimado profesor García Espinosa, le cedo la palabra en este momento. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días. ¿Me escucho ahí?
Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, no, primero que nada agradecer a todo el equipo de la cátedra la oportunidad de estar acá comentando estas ponencias, al mismo tiempo que felicito a todos los ponentes por lo que han venido a presentar acá. Yo tuve el privilegio de leer los textos por adelantado, lo cual me permitió un acercamiento, digamos, en profundidad con las comunicaciones, lo cual agradezco y bueno, confirmar que como han sido los días anteriores, han sido ponencias de mucho nivel y muy punzantes para la reflexión. Yo quisiera iniciar con un comentario y unas dos preguntitas generales para los tres que me encanta y quienes quieran responder también en el debate a ver qué les parece. Como dice Sergio, normalmente cuando uno piensa en teoría de sistemas y disciplinas afines o disciplinas con las que el propio Luhmann dialogó, no necesariamente viene la filosofía en el primer bote. Normalmente uno piensa como en el concepto de autopoiesis, claro, biología evolutiva, la idea de la cibernética, claro, los trabajos de von Foster, y por ejemplo, que están citados en las ponencias, digo, cabe decir, pero la filosofía no es necesariamente lo que viene primero a la mente, y eso quisiera como dejarlo ahí. Y me parece bien interesante que en estas jornadas haya una mesa, bueno, mejor dicho, una sesión dentro de la mesa dedicado especialmente a la temática. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarles, yo que soy un sociólogo de formación, ¿cuáles han sido los rendimientos que ustedes encuentran dentro de la teoría de sistemas para la reflexión filosófica? Es así como de entrada. Por qué filósofos se acercan a una propuesta que, digo, el propio Luhmann no es que desconozca la filosofía, pero siempre está distanciándose, ¿no? Como esta edición de la filosofía, la tradición veteroeuropea, y siempre está distanciándose de esto, siempre está diciendo, yo lo conozco, pero no voy por ahí. Entonces me gustaría preguntarles, la filosofía, ¿en qué se ha beneficiado de leer a Luhmann? Y si ustedes quieren ahondar la reflexión, ustedes en sus casos particulares, ¿en qué han encontrado de estimulante? Y también les preguntaría, en viceversa, ¿cuáles son los rendimientos para la teoría de sistemas de hacer una lectura filosófica o de acercarse a la filosofía? ¿Qué ganamos nosotros los sistémicos o quienes trabajamos desde esta perspectiva de leer filosofía? O sea, ahí, digamos, ¿cuáles son los rendimientos de este diálogo? ¿Qué avisoran ustedes que son los rendimientos de este diálogo? Esas son las dos preguntitas generales que me gustaría plantearle a los tres. Y comentarios bien particulares que mi intención es nada más dejarles la pelotita ahí votando en el punto penal para que ustedes nada más la empujen y se luzcan. Acá en el comienzo con el profesor Cárcamo, me pareció como bien interesante la ponencia porque aborda una de las cuestiones que en Luhmann es, me atrevería yo a decir, punzante igual, la cuestión de la cultura. Ahí si todo, una lectura del trabajo de Luhmann encontramos, por ejemplo, que como que la idea de cultura siempre está ahí como escurridiza, no hay una huidiza, diría yo, no hay una definición última de lo que se entiende por cultura, y el esfuerzo de hacer una propuesta como la hace el profesor Cárcamo me parece bien interesante porque tiene una reflexión también bien sistémica. Y acá yo me atrevo a decir o a plantear esto y él ya me corregirá si lo leí mal. Creo que él se está preguntando cuál es la función de la cultura. Y me parece bien interesante y una tarea bien grande y bien pendiente que nos haría falta dar acá a los sistémicos y si lo están dando acá el profesor Cárcamo me parece bien interesante y me parece muy promisorio que la propia reflexión que se hace desde la propia filosofía o una lectura filosófica, como él dice, se plantee o esté preguntando por la función. Se me hace eso bien potente y acá el comentario ya como más en particular es, la idea, si bien lo entendí, es decir que la filosofía, perdón, que la cultura es un tipo de autodescripción que permite un cierto tipo de coordinación o cierto tipo de coherencia entre la conciencia, es decir, los sistemas psíquicos, y la comunicación, los sistemas sociales. Si, si bien lo entendí, esa sería la idea de esta autodescripción. Ahí en Luhmann, ahí tiene un textito que está publicado en una revista acá de México, de la Iberoamericana, donde dice que al final de cuentas la cultura es una suerte de reservorio de diferencias o
de formas de observar. O sea, la modernidad, como lo ha planteado el propio autor y también lo han dicho acá en las ponencias, si hay algo por lo que se caracteriza es por promover la diferencia. Entonces, ahí yo preguntaría ahí, la cultura, ¿cómo es que fomentaría o cómo es que posibilitaría este tipo de coordinación entre ambos tipos de sistemas? Que ya lo adelanta en la ponencia, pero me gustaría que ahondara, porque me pareció bien, bien potente y digo, yo tengo un interés personal en ese tema, entonces por favor le pediría. Y a los profesores Peirone y Gutiérrez, perdón, lo que están planteando me parece de una envergadura grande, o sea, me parece que las reflexiones de decir sigue siendo la diferenciación funcional o este tipo de descripción que hace Luhmann de la sociedad moderna sigue siendo válido, es una reflexión que no nada más se plantea a ustedes, sino que también se ha planteado, por ejemplo, otro autor, no sé, se me viene a la mente Dirk Becker, ¿no? En este texto que acaba de salir publicado ahí, Metales Pesados, esta traducción allá en Chile, y tiene un textito justamente donde dice, me parece algo así como la sociedad que viene, ¿no? O el texto, el título del texto. A mí me gustaría preguntarles en ese caso, pues, ¿cuál es su diagnóstico de ustedes? Sí, 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 me gustaría preguntarle eso porque es un tema, sobre todo para, para la gente que lee teoría de sistemas, eh, cuál es, si se viene un nuevo tipo de diferenciación, si no viene un nuevo tipo de diferenciación, si es necesario acoplarla o no. Y sobre todo le pediría, acá empiezo con el profesor Gutiérrez, me parece bien interesante esta idea de cuáles son las condiciones de posibilidad o por qué se seleccionan diferentes teorías y no otras. Ahí me gustaría preguntarle, tiene una reflexión general ahí, a nivel, diría yo, de sistemas, me gustaría preguntarle si no ha pensado esto a nivel de las organizaciones. ¿A qué me refiero? Sí, preguntarse por qué determinado programa de posgrado tiene esta inclinación. No sé, pienso en el MAS de Faxo, de la U Chile. ¿Por qué el MAS tiene esta selección o esta inclinación hacia la teoría del sistema? Es decir, o por qué otros posgrados tienen otra inclinación. O sea, no sé, preguntarle si ha pensado esta a nivel de las organizaciones, porque me parecería interesante porque nos permitiría ir como un poquito más en fino, en precisión. Y al profesor Perone, o sea, igual felicitarlo, pedirle su opinión nuevamente por este diagnóstico que hace. Y sobre todo me gustaría hacerle una pregunta bien particular. Estoy buscando acá el texto porque todos los leí y tengo una pregunta, porque les digo, yo tuve el privilegio de leer los trabajos y me gustaría pedirle al profesor que amplíe o que ahonde esta idea de que hay o dónde es posible leer en Luhmann esta condición de la matriz filosófica logocéntrica, que me ahonde ahí, que me dé un poquito más de luz. A mí se me dificultó bastante como identificarlo esto, porque entiendo que bueno, la tesis en la que está basando usted su texto me parece muy interesante y me parece digna de pensar, de decir, Luhmann no escapó a su tiempo, Luhmann es producto de su tiempo. En ese sentido, la teoría que él generó también es producto de su tiempo, por supuesto. Y de ahí que venga este cuestionamiento de decir, bueno, si esta teoría fue producida en un momento histórico y ahora los tiempos han cambiado, ¿sigue siendo válida o hay que actualizarla, como usted menciona? Pero sí me gustaría que me ayudara usted a entender dónde puedo yo encontrar esta matriz filosófica logocéntrica, que como usted menciona, no es una inconsistencia teórica, pero sí es una huella del tiempo. Entonces me gustaría mucho que ahondara en eso para entender a un sociólogo que lee como teoría de sistemas, ¿cuál es esta lectura filosófica que ustedes y en particular el profesor Perone ha hecho? Entonces, dejo ahí yo la pelotita, espero les haya resultado irritante y de nueva cuenta felicitarlos a todos, a los ponentes y al equipo organizador de la cátedra. Ya con esto me callo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, estamos con algo de tiempo, no mucho. La idea es terminar 1:30 y 35, así que al menos 5 minutos para responder y para alguna pregunta después van a tener. Muchas gracias. Sigamos el orden de exposiciones. Que comience el profesor Cárcamo, por favor. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por tus preguntas, por la lectura, muy atenta. Voy a comenzar con las preguntas generales. ¿Cuáles son los rendimientos que hay en la teoría de sistemas para pensar la filosofía?
Es cierto que al pensar en teoría de sistemas no necesariamente viene la filosofía en primer lugar a la cabeza, pero aún así en la filosofía, en la teoría de sistemas hay una herencia filosófica importante. Al momento de leer a Luhmann, uno de todas maneras se encuentra con referencia, a veces explícita, a veces no, a autores como Heidegger, autores de la tradición fenomenológica, autores también de una tradición analítica, en fin, me parece que hay una relación relativamente profunda, que es lo que además diferencia la teoría de sistemas de muchas otras teorías sociales, en que el componente filosófico es más secundario o más superficial. Y en ese sentido, creo que la teoría de sistemas, lo que le aporta a la filosofía o lo que le puede eventualmente aportar, es la mirada que ella tiene sobre el antihumanismo. En filosofía, sobre todo en filosofía contemporánea, se reflexiona hoy mucho del poshumanismo, del transhumanismo y de todo lo que viene después de la tradición humanista y de sus problemas. Pero hay poco de una reflexión en torno al antihumanismo. Sloterdijk, que es un autor alemán, ¿cierto?, se acerca un poco a eso y toma como referencia a Luhmann muchas veces, pero al mismo tiempo critica la idea. Y creo que puede ser una idea bastante fértil para disputar y para pensar objetos que normalmente no asignaríamos a la sociología desde el punto de vista lumaniano, como son la naturaleza de la alteridad, por ejemplo, que queda en teoría de sistemas desde la sociología un poco de lado, pero que con un abordaje más filosófico puede, puede volver a tener relevancia y puede volver a ser un objeto de investigación. Eh, Ahora, a partir de eso, se entiende también qué gana la teoría de sistemas incorporando la visión de la filosofía. Personalmente, creo que la idea de la teoría de sistemas de aislar la sociedad y dedicarse directamente a ella, dejando de lado todas las otras referencias, es un éxito relativo en el sentido de que permite la superación de los obstáculos epistemológicos que el mismo Luhmann señala para poder investigar realmente la sociedad y poder constituirla como un objeto. Sin embargo, las referencias que no son propiamente sociales, que se abren al análisis a partir del punto de vista filosófico, son una parte importante para entender toda la radicalidad epistemológica que tiene la propuesta lumaniana, eh, y que además permite el diálogo interdisciplinario sin abordar de algún modo estas preguntas, todo lo que corresponde a la dimensión de la psicología, todo lo que corresponde probablemente a la dimensión de la estética o de otras disciplinas, queda como otro campo, con sus propias teorías epistemológicas, con sus propios puntos de vista. Y la posición que asumimos nosotros de observar desde la sociedad o observar cómo la sociedad observa, pareciera que solamente tiene aplicación dentro del campo de la sociología y no debiera ser así, si es que realmente asumimos esta visión epistemológica con toda la complejidad que supone. Y creo que una visión, incorporar la filosofía en esto puede ser un aporte que de todas maneras requiere mucha elaboración y que no es difícil y que no es fácil de llevar a cabo, pero que podría eventualmente ser muy provechosa. Ahora, bueno, sobre el comentario respecto a la ponencia, y para entrar un poco más profundamente al tema, eh, tengo la impresión de que la cultura, sin necesidad de ser realmente algo compartido por todos, en el sentido más profundo, en el sentido de que en todas nuestras conciencias tenemos una especie de telón de fondo que nos pone a todos en común, creo que aún así, y lo vemos todo el tiempo en las teorías de la sociedad o en otro tipo de referencia, se presenta la cultura como si lo fuera, ¿sí? Como si fuera compartida.
como si todos perteneciéramos a la misma cultura. ¿Ya? ¿Qué pasa? La cultura, como digo yo, es una especie de relato interno, como una especie de autodescripción que tiene la función de asegurar este grado relativo de consistencia, y el modo en cómo lo hace es que al desplegarse como comunicación, esa comunicación no solo está sujeta a otras comunicaciones, no está solamente sujeta a las variaciones, sino que también está sujeta a la observación y a una relación desde el punto de vista del individuo. Un punto de vista que no podemos asumir, pero que podemos observar, o podemos observar en esta suerte de interacción. De ese modo, mi idea o lo que yo estoy pensando es que la cultura se transforma en una forma de experiencia, una experiencia que se va desenvolviendo a lo largo del tiempo y que en ese desenvolvimiento se transforma, interactúa, se actualiza, como todas las comunicaciones. Y la cuestión es que en tanto que se transforma en una experiencia, en una forma de experiencia de la comunicación, la pregunta es cómo la experiencia que el individuo o que la persona tiene sobre el mundo, tiene sobre la realidad, tiene sobre las cosas, etcétera, etcétera, es coherente o no con esta experiencia que le viene propuesta de la sociedad, desde la sociedad, que es la cultura. Por ejemplo, cuando hablamos de en Chile, ¿cierto? Que el ser chileno es estar familiarizado con estas cuestiones del rodeo, al modo de la chileno, y que el rodeo nos transmite una serie de valores como la importancia de la familia y cosas de ese tipo, que es un discurso relativamente habitual acá. La pregunta es si es que las experiencias que han tenido estas personas en este tipo de instancias, en el rodeo, etcétera, etcétera, le permite verificar esta cuestión que viene informada desde la sociedad en su propia experiencia, y por lo tanto le permite o no sentirse interpelado por estos mensajes, por estas comunicaciones. O si por el contrario no se siente interpelado y eso provoca que haya la necesidad de una actualización. De todas maneras, esta relación tampoco es una cuestión pasiva o, digamos, pacífica. Eh, el hecho de que la cultura sea presupuesta como algo exigible sin necesidad de que sea realmente aceptada de modo general, se traduce, me parece a mí, en que precisamente nosotros constantemente le reclamamos a las otras personas que debería sentirse identificado o debería abrazar los valores que desde la cultura, tal como yo la entiendo o tal como en las comunicaciones se entiende, debería ser los valores que él abraza. Lo vemos constantemente en los discursos políticos, sobre todo en los discursos políticos de hoy en día, que al menos en Chile están muy cargados por el componente patriótico, por el componente a veces populista y de extrema derecha, en fin. Y creo que ese es más o menos el punto central de lo que quiero transmitir. La cultura no creo que podamos seguir considerándola una especie de telón de fondo, algo que no sabemos muy bien cómo definir, pero que de alguna manera todos presuponemos que está ahí y que no actúa de ninguna forma en el desenvolvimiento de la comunicación y la interacción entre los individuos, sino que todo lo contrario. La cultura no es una cuestión de museo, es una cuestión que se desenvuelve en todo momento y que tanto que se desenvuelve, por supuesto, está sujeta a transformaciones, está sujeta a algún grado de disputa, en fin. Por supuesto que esto eventualmente puede también tener algunos equivalentes funcionales. No estoy seguro, pero creo que podría ser positivo buscarlos también. Muy bien, muchas gracias, profesor Cárcamo. Bueno, profesor Peirone, su momento. Bueno, muchas gracias, profesor Gonzalo García Espinosa, por la devolución, por el tiempo que le dedicó a leer los trabajos y por las preguntas disparadoras que nos hace, ¿no? Bueno,
recojo un poco el guante con respecto a las dos preguntas iniciales. Y, a ver, no sé si la filosofía actual puede soslayar la teoría social de Luhmann. Me parece que tiene además un componente, más allá de algunos reflejos de negación que pueda haber de la filosofía en la teoría social de Luhmann. A mí me da la sensación de que tiene ciertos componentes que no se pueden soslayar desde la filosofía, y me parece, por lo tanto, que cualquiera que tenga algún tipo de interrogante genuino sobre la evolución de lo social y sus preguntas filosóficas que vienen aparejadas a eso, no pueden dejar de leer y de investigar y de preguntarse junto con Luhmann muchas cosas, en particular, por supuesto, con un concepto que tiene una carga que tiene muchas entradas, y una de las cuales es filosófica, como la autopoiesis, ¿no? La poiesis aristotélica, la poiesis griega tienen, digamos, hay algo de eso, y que a mí me da la sensación de que no podemos dejar de tener en cuenta, y así como lo tiene en cuenta, digamos, la, la biología, que también tiene una parte que, digamos, no se puede soslayar de lo filosófico, y que me parece a mí que para responder eso no hay mejor que Schopenhauer, ¿no? Donde hay algo que no se puede contestar si no es a partir de los principios de Schopenhauer. Después, la teoría social, la teoría de los sistemas, gana, me parece a mí, mucho en la ampliación de horizontes a partir de la filosofía también. Me parece que la teoría de los sistemas amplía sus posibilidades de interrogarse sobre lo social a partir de lo filosófico. Me parece que es una apertura que no está del todo explorada, pero que me parece interesantísimo que empiece a explorarse, y a mí me parece muy motivadora, por otro lado. Con respecto a las preguntas más específicas de mi intervención, y muy puntualmente respecto de lo que me pregunta de dónde puedo advertir la presencia de esa matriz logocéntrica en la teoría de Luhmann, creo que de alguna manera lo digo, tal vez no lo suficientemente claro, pero digamos, es un telón de fondo que condiciona la manera en que se concibe el sistema. Y particularmente en un concepto que digamos, Levinas le cuestionó a Heidegger, que es en la excendencia, digamos, aquello que excede al propio ser, y que digamos, en la medida en que uno conciba al ser como un ser cerrado y no en un ser excedido y por lo tanto complementado y completado con lo que lo rodea, con lo que está, con lo que lo excede, digamos, en la medida en que eso no se asimile dentro de la teoría de sistemas, me parece que se está pensando a un sistema que digamos, no aplica, te diría, y es un poco la tesis de mi ponencia, no aplica ya para la sociedad actual, porque es una sociedad que está totalmente perforada, digamos, los sistemas están completamente perforados y abiertos, y digamos, eso que se cuestiona para mí brillantemente Aldo Mascareño, me parece que es la punta de un iceberg que me parece que deberíamos explorar. Bueno, un gusto escucharlo, profesor. Le cedo la palabra ahora al profesor Gutiérrez. Bueno, respondo rápido. La respuesta, la pregunta específica, en el texto de Leandro Rodríguez, creo que ahí se trabaja muy bien esta producción en las universidades, bueno, en este acoplamiento estructural entre el sistema educativo y el sistema universitario. Yo traté de deslindarme de esto y trabajar más bien desde mi, vamos a decir así, desde mi teodicea con esta teoría de sistemas,
cómo es que yo me acerqué a esta, cómo es que mi interés por esta se ha mantenido más bien limitado justamente porque no encuentro exponentes o personas que trabajen desde la teoría general de sistemas sociales en mi entorno y cómo he estado haciendo lo que mencionaba en un momento, esta forma de sociología outsider, en donde he tratado de instrumentalizar, de tomar la teoría de sistemas y hacerla para mí como un compromiso, como una lectura para describir mi sociedad y ver qué de esto todavía resiste. Y respecto a la pregunta más general, respecto a qué es lo que gana los sistémicos con este diálogo con la filosofía, pues yo creo que puedo responder de una manera muy, pues, tal vez sardónica, pero sería nada. Lo mismo que con las teorías, ¿no? O sea, una gran nada. Pero justamente para continuar describiendo, discutiendo respecto a cómo describir o cómo generar estas descripciones de la sociedad. ¿Sea todo? Bueno, lástima que no podemos seguir porque se picó, se puso lindo. Bueno, estaba anotado Miguel, estamos ya pasados en tiempo, pero me encantaría, Miguel, que hagas el cierre de la sesión. Les agradezco mucho a los profesores Cárcamo, Peirón y Sí, la Gutiérrez. verdad Se que pasaron. Gracias, Gonzalo, también. se picó, la verdad que se picó y en bien buena hora. Primero, lo primero que yo quiero decir, digamos, antes de hacer la pregunta, una pregunta muy puntual a Pedro Cárcamo, al profesor. Quería decir algo, en realidad lo que está pasando en estas mesas, todos los días, es que las observaciones que venimos haciendo del mundo llevan a revisar la teoría. Está fenómeno. Es decir, ¿con qué decía Luhmann? La modernidad se caracteriza porque rápidamente se naturalizó el mundo para comprenderlo. Y Claro. rápidamente el conocimiento se puso como objeto privilegiado del conocimiento. Razón Claro. por la cual somos humanianos, aunque lo critiquemos como Fernando. ¿No? O sea, felices. Podríamos decir que estamos haciendo bien los deberes. Inclusive somos, digamos, profesores de nuestro profesor ya, digamos, ¿no? Y bien, y en buena hora porque es de observar el mundo que está viniendo esto. Y no es porque nos sigamos cerrados en casa leyendo los libros, es porque vamos con los libros a la calle, digamos. Bueno, eso como cosa que me parece de un optimismo fantástico, ¿no? Ahora, el tema de Pedro Cárcamo, el tema de la cultura. Dos cosas quiero decir. Cuando yo comencé a dar clases, que Urresti era un nene engominado en la primera fila del aula 100, claro, ¿yo qué le enseñaba al profesor Urresti? Diferenciar naturaleza y cultura. Lo cual eso ya no sirve para absolutamente nada, de nada, de nada. Y la pregunta que le hago a Pedro es lo siguiente. Cuando uno mete la cultura, inexorablemente está cargando de moral al asunto. Este es el asunto. O sea, Claro. moraliza al mundo por medio de la cultura. Sí. Y cuando uno va a los medios y discute, ¿con qué se encuentra? Con que el mundo está atravesado por la interpretación moral y del derecho, ¿no? O sea, que estamos pendientes de lo que está bien o está mal, y lo que está bien y está mal para el derecho. Y los sistémicos tenemos un trabajo enorme sobre esto por los interrogantes que se están poniendo. Ahora, la pregunta, para no invadir demasiado, porque la vez pasada, además, el tema de la filosofía, hay un filósofo que nos tiene en un arco, que es Byung-Chul Han. O sea, el filósofo que está definiendo la sociedad hoy, sociedad de rendimiento, sociedad del cansancio, no cosas, se acaba el mundo, digamos, no va a haber más gente en el planeta, toda esa distopía está apropiándose de la sociología, razón por la cual yo me apropié de Byung-Chul Han y lo estoy metiendo a todos lados, lo estoy comparando con Marx y con Luhmann, ¿no? Para que no lo afane la derecha definitivamente, que eso es otro problema. Bueno, Pero es una lectura moral. ¿eh? Es una lectura moral la de Byung-Chul Han. Claro. Claro, ahí está, ahí está. La pregunta mía es correcto esto de que la cultura en realidad se está yendo porque hay una crisis del elemento moral para mirar la sociedad? No, al Porque en contrario. realidad nosotros estábamos prendidos, ¿no es cierto?, de esto. Es decir, anomia, toda esa cosa que hemos aprendido, moral social, ¿no? Casi como sinónimo. Bueno, la pregunta es esta, estamos a punto de superar la idea de integración
relación societaria más allá de la cultura, esto es más allá de la moral. Chianos a lo mejor nos ponemos. Bueno, Pedro, para vos. Ya decímelo. ¿Qué te Bueno, parece? una cosita, porque me toca ser dictador, amigos. Respondan todos, les pido brevedad nomás, así damos curso a la próxima sesión. Pero buenísima, impediría la respuesta, pero las preguntas son muy buenas, no los quiero dejar con las ganas. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Es difícil en realidad pensarlo. Estoy totalmente de acuerdo que Byung-Chul Han es un autor que moraliza excesivamente la cuestión de la modernidad y todos los efectos, a su juicio, distópicos que tiene sobre el mundo contemporáneo. Ahora, respecto a la pregunta en concreto, me parece que no es que estemos superando de modo definitivo la moralización del mundo en el ámbito de la sociedad, sino que está diferenciándose esa moralización. O sea, la moralización ahora responde mucho más a grupos relativamente reducidos de personas que disputan, eh, a pesar de las inconsistencias internas que puedan tener en su relato, con otros grupos lo que el mundo moral debería ser, lo que debería ser el mundo para ser un buen mundo, digamos. Creo que lo vemos claramente en los discursos políticos y lo vemos en distintas dimensiones de la sociedad. Ahora, la cuestión es que eso me parece a mí que plantea importantes desafíos hacia el futuro con respecto a cómo pensamos temas que para la sociología han sido importantes como la integración o la posibilidad que tienen los estados, por ejemplo, de asegurar algún tipo de orden social. En la tradición filosófica del pensamiento político normalmente se asume que tiene que haber una especie de coherencia interna dentro de la sociedad para que un sistema político, un sistema democrático pueda ser estable. Y por supuesto esta fragmentación o diferenciación plantea importantes desafíos para eso. Pero la respuesta concreta a la pregunta sería no, no creo que desaparezca, sino que más bien eh, se fragmenta, se generan nuevos conflictos al respecto y me parece que va por ese lado. En realidad creo que nadie hoy en día puede tener una mirada omniabarcadora sobre la cultura o poder reclamar lo que la cultura debería decir sobre el mundo y sobre nosotros mismos, sino de que en realidad se contraponen distintas miradas en todo momento y en todos los escenarios de la sociedad. Bueno, sería interesante ahondar, pero lo dejo ahí para los demás. Gracias, Pedro, gracias, muchas gracias. Me parece que está bien, digamos, yo coincido con el profesor, digamos, me da la sensación de que lo que hace Byung-Chul Han coincido también con lo que decía Pedro, ¿no? Digamos, hay una moralización de los efectos de la discontinuidad moderna, y me parece que, digamos, entre Black Mirror y Byung-Chul Han no hay mucho que envidiarse, se compiten por el Oscar, digamos, en ese sentido. Y yo creo que, digamos, lo que tiene de interesante para mí, agrego esto a partir de los comentarios del profesor, la teoría de sistemas es justamente la desmoralización de lo social y un análisis que en esa desmoralización permite para mí un abordaje mucho más real de la dinámica social que no está atravesada por lo que debe ser, pero sí con esa, no sé si objeción o ese llamado de atención que me gustaría hacer, que es sobre una matriz filosófica, digamos, logocéntrica, como digo yo, que hoy todavía, digamos, está, digamos, dándole forma o sosteniendo una forma de la teoría de sistemas y que me parece que en la actualidad me parece debería abrirse a una emergencia diferente de todo lo que es la tradición filosófica y empezar a ampliar esos horizontes. Este libro
no cosas, el último libro, arranca y te manda a la distopía de esta japonesa. O sea, la primera frase que dice, lean la distopía de la japonesa. Es maravilloso, ¿no? Porque es como la demostración empírica, es la novela de la japonesa, es maravilloso. Para mí es la amiga y quiere que venda libros. La palabra la tiene Ángel Gutiérrez. Bueno, pues yo me preguntaría no tanto por la relación entre moral y cultura, sino por la relación entre moral y conocimiento, o de los elementos en la producción de conocimiento. Justamente porque este hombre es reconocido como un productor, como un agente fuertemente relevante en la producción de descripciones de la sociedad moderna y que funge ya no solamente desde las redes, sino desde nuestro propio trabajo como investigadores, ya sea como un referente negativo en ser señalado para continuar haciendo esto, ¿no? En este caso, pues yo me gustaría, por ejemplo, hacer el mismo ejercicio de él y tomar un episodio de Bob Esponja y decir, miren, ahí está el estatus de la sociedad moderna, ¿no? Y con eso podría concluir mi descripción. Pero justamente es el problema. Eso está mal, está bien, o son formas en las cuales alguien puede llegar y aproximarse a describir a la sociedad. Solamente dentro del mismo sistema de producción, bueno, dentro del mismo sistema de la ciencia podemos tachar o clasificar esto como bueno o malo, pero volvemos a hablar de esto, entonces sería una moralidad científica, una moralidad del científico, qué es bueno y qué no es bueno hacer como parte de nuestras prácticas como investigadores. ¿Y sería todo? Bueno, muchísimas gracias a todos por colaborar con el tiempo, excepto a usted, profesor Forte, pero de todas maneras gracias igual porque abrimos el debate. Yo voy a cometer una cobardía que es provocarlos a todos e irme. Le quería preguntar al profesor Cárcamo, ¿qué pasa con la individualización de la cultura tan fuerte que se está verificando en la actualidad, cuando el individuo parece ser una autocultura? Al profesor Peirone, Dios, sí mismo. preguntar si es solo un problema de Luhmann, el problema de la razón suficiente, o un problema de la ciencia en general, lo cual haría que Schopenhauer vuelva a ser absolutamente relevante para la discusión epistemológica o no. Y para el profesor Gutiérrez, bueno, su figura de los residuos y el reciclaje epistémico me parece fantástico, pero deberíamos tener una escala de degradación de materiales y me gustaría saber dónde pone a Luhmann, a Habermas y a cualquiera que tenga mano por ahí. Me encantó la figura. Otra cosa que quiero resaltar, me toca el cierre de la mesa, de la sesión, es que los tres nos trajeron conceptos nuevos. No, la idea de autopoiesis rizomática, de residuos epistémicos y de la discusión de la cultura que trajo el profesor Cárcamo, lo quieran o no, nos están aportando conceptos para la discusión posterior a esta sesión. Así que muchísimas gracias por traer aportes novedosos. Y bueno, a modo de cierre de la sesión de filosofía, que me hubiera gustado comentar, digo que el gesto de Luhmann fue muy fuerte en esto de romper con la filosofía, decir que, va a romper, digamos, señalar una ruptura, jactarse de la ruptura, mostrarla y bailar al respecto, para decir que no los necesitamos para hacer sociología. Pero eso pasó hace ya muchos años. Y la filosofía está cada vez más degradada en el debate interdisciplinario, está cada vez más afuera. Quizás sea un buen gesto o un gesto lumaniano en la actualidad, invertir el gesto y abrir la puerta para ver qué tiene para traer la filosofía en la actualidad, qué problemas nuevos y qué reflexiones sobre los problemas que creemos muy consolidados, como decía Miguel al principio de su intervención. Bueno, eso nada más. Como correspondía, la sesión de filosofía tenía que terminar con preguntas. Muchas gracias, profesor Cárcamo, muchas gracias, profesor Peirone, profesor Gutiérrez, por sus intervenciones, excelentes Gracias a intervenciones, y los comentarios del profesor García Espinosa estuvieron fantásticos. Voy a Gracias. detener la grabación. Gracias a todos. Perfecto.